¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Estamos iniciando nuestra revisión de 30 minutos con los temas más importantes de esta jornada. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Estos son los temas que vamos a revisar el día de hoy aquí en CNN Chile. Les vamos a contar en la entrevista de hoy, en uno de los temas que vamos a analizar el día de hoy, sobre la propuesta que están empujando diputados independientes y del PPD para un nuevo retiro de fondos previsionales. Tal como escuchan, parece insólito después de todo lo que ha ocurrido con los 3 primeros retiros, de los efectos muy nocivos que generaron en la economía. Sin embargo, la propuesta no es casual. Básicamente esto se ha transformado en un escenario donde si no se empuja la reforma previsional, dicen los diputados, van a empujar un nuevo retiro de fondos de pensiones. Esta advertencia que han hecho, algunos dicen un chantaje político, bueno, ha generado harta controversia. El gobierno se desmarcó rápidamente, dijo que no iba a empujar retiros provisionales, pero de todas maneras el tema queda dando vueltas, sobre todo cuando estamos en época electoral, este año municipal, la del próximo año parlamentaria, lo que podría cambiar los incentivos. Ya les contamos más sobre esto. Bueno, ya ha concluido los 3 días del Cyber Day, este evento del comercio electrónico que generó más de 2 millones de transacciones y un impulso bien importante para el sector del comercio, con niveles de venta en las primeras jornadas, sobre todo, que habían superado récords. Hoy día, en la entrevista de hoy, aquí en Agenda Económica, vamos a analizar los datos finales y cómo se interpreta esto desde el punto de vista del termómetro que puede significar del comercio y la situación que está ocurriendo en nuestro país en materia económica. Las palabras del embajador chino en el Congreso generaron reacciones. Ayer fue la Cancillería la que salió a responder a las palabras de Nu Qingbao. El embajador había planteado que acá se había contravenido un acuerdo entre el presidente Gabriel Boric y Xi Jinping y que además se habían generado argumentos que no eran de carácter técnico para empujar los impuestos, la sobretasa al acero chino. La respuesta llegó desde Cancillería, que defendió los fundamentos técnicos, dijeron, de las sobretasas contra el acero. Tema que va escalando a niveles políticos, diplomáticos, en una sesión, la de esta semana, que recibió al embajador chino, que reabre nuevamente este conflicto. Lo vamos a revisar en unos minutos. Y en materia internacional, los cambios tecnológicos que están empujando a la inteligencia artificial como una tecnología preponderante en el presente y en los próximos años, bueno, han transformado ya a Nvidia, la compañía taiwanesa, como la segunda más valiosa del mundo. Desplazó ya a Apple, entrando de esta forma así a un top 3 que lo supera solamente Microsoft. ¿Cuáles son las razones y qué refleja además? Eso es lo más importante, este repunte en la capitalización bursátil de esta compañía. De eso vamos a comentar en unos minutos. Y revisemos datos bursátiles también a esta hora de los mercados. Comienza la jornada de transacciones en unos minutos acá en Chile y lo hará con vuelito a favor, digamos, desde Europa, el 0,74%, el Eurostock subiendo, Londres también lo hace 0,38%, mientras que el Nikkei y el Hang Seng, esto en Asia, cerraron también en terreno positivo con rendimientos en todo caso un poco menores respecto a las referencias europeas. Veamos qué pasó en el mercado local el día de ayer. Con estos números partirá la jornada del dólar, cotizándose 908 pesos. El IPSA, por otra parte, llegó a 6.655 puntos el día de ayer tras las transacciones acá en la Bolsa de Comercio de Santiago. El cobre, por su parte, está cotizándose a esta hora en $4.66 y la UF hoy tendrá un valor de 37.475 pesos. Bien, vamos a partir entonces con esta noticia que llegó ayer desde el Congreso y que enciende ciertas alarmas. Parece un debate de nunca acabar, el de los retiros previsionales. A pesar de los efectos que dejaron los primeros 3 retiros, con salida de capitales de cerca de 50.000 millones de dólares, de los efectos muy nocivos que generaron en la inflación, pareciera que esos antecedentes no desincentivan a algunos parlamentarios del PPD en particular e independientes que ayer pusieron el tema nuevamente sobre la mesa. ¿Y qué es lo que dicen?
O avanza la reforma previsional en el Senado y se despacha de una vez, o si no, van a empujar un retiro previsional. Algunos pueden decir que es una propuesta más bien estratégica, que lo que se busca es generar presión en el Senado y sobre todo al sector de Chile Vamos para que avance la reforma previsional. Otros, en todo caso, ven sencillamente una cierta irresponsabilidad también en la propuesta debido a lo que comentábamos recién, los efectos que generan los 3 primeros retiros en medio de la pandemia, en un contexto sumamente distinto, fueron muy nocivos y a la larga demostraron que fue una muy mala decisión de política pública. Generó inflación de manera muy importante, exacerbando los ciclos inflacionarios que ya habían a nivel internacional. Generó problemas desde el punto de vista del mercado de capitales, que hoy día tienen a los créditos hipotecarios con tasas largas muy altas y con problemas para el financiamiento de la vivienda. Y generó también un desequilibrio en la economía que tuvimos que pagar todos los chilenos con los ajustes que se debieron adoptar en los últimos años. Todo eso, bueno, como lecciones que quedaron después de los retiros, pareciera no amilanar a los diputados que, ustedes lo ven en pantalla, están empujando esta idea. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Por qué quieren avanzar con un eventual retiro si es que no se contempla la reforma previsional? Esto fue lo que plantearon. Vamos a escuchar a los diputados Soto y Araya del PPD. O hay reforma de pensiones o tendrá que haber retiros. La derecha económica chilena tiene secuestrados a los pensionados de nuestro país. Se acabó la espera, se terminó la paciencia, llegó el momento de las definiciones. O tenemos una reforma de pensiones profunda que cambie estructuralmente el sistema que ya ha fracasado, o se va a abrir la puerta a la posibilidad de la discusión de nuevos retiros para que sean los chilenos y chilenas los que decidan qué hacer con los recursos que son de ellos. La pregunta es, ¿hasta cuándo este Congreso le cuida el bolsillo a la AFP y se olvida de los pensionados? Han inventado todo tipo de excusas, crean comisiones, mesas de trabajo, ya esta canción la sabemos. La gente hoy día va a pasar hambre, pasa frío, la está pasando mal, las pensiones que tienen los jubilados en nuestro país no aguantan más. Y nosotros hemos tomado una decisión. O hay reforma o hay retiro. Los chilenos y chilenas saben para qué sirven las mesas de trabajo, para nada. ¿Para qué sirven las comisiones? Para nada. Salvo para bajar la deuda de la ISAPRE. La reforma de pensiones se tiene que dinamizar porque cada día que pasa es platita que tienen la AFP para prestarle a los bancos, para que los bancos le presten a la gente de clase media que se tiene que endeudar con su propia plata. Esos son los argumentos entonces de los diputados. Lo que buscan, dice, es presionar al avance de la reforma previsional, que recordemos está en el Senado, en la Comisión de Trabajo, encabezada por el senador Iván Moreira, que ayer precisamente se refirió a este tema. Después de que surgiera esta idea, el senador defendió también la forma en la que se está llevando el trámite de la reforma previsional en el Senado, donde, recordemos, Chile Vamos tiene la mayoría. Gratuitamente terminan atacando a su propio presidente. Parece que están en campaña electoral y nosotros no vamos a caer frente a la mentira, menos en descalificar a todos los que están trabajando en esta materia. Y yo entiendo que el afán de figuración del señor Soto, creo que se llama, es mitómano, si no está diciendo la verdad. Pregúntenle a la ministra y pregúntenle al ministro Marcel si es que no ha habido cooperación de mi parte en sacar adelante esta reforma. Ahí el senador Moreira se defendía entonces respecto a cómo ha ido avanzando la reforma. En lo concreto, en la práctica, todavía no se ha sometido a votación el proyecto en la Comisión de Trabajo del Senado, y lo que el gobierno buscaba precisamente es que esto durante este mes, a más tardar el próximo, ya se sometiera a votación y, lo más importante, se sellara algún tipo de acuerdo, sobre todo respecto a los 6 puntos extra de cotización, a cómo se va a distribuir eso. Es el nudo de este proyecto, de esta reforma. Lo que buscan desde el gobierno fundamentalmente es una señal de parte de la oposición de que están dispuestos a generar algún mecanismo de solidaridad en base a ese 6%. De todas maneras, habrá que ver si en las próximas semanas se ve alguna señal efectivamente, alguna luz de que el proyecto pueda seguir avanzando. Bueno, ayer el gobierno en todo caso se desmarcó rápidamente de cualquier posibilidad de un retiro provisional. Lo dijo de esta forma la ministra del Trabajo, Janet Jara.
Bueno, yo creo que es un poco de lo que ya ha pasado. Cada vez que las AFP han hecho todo lo posible porque aquí nada cambie, se ha abierto espacio, ¿cierto?, para que ocurran, entre otras cosas, lo que ya conocimos como los retiros. Nosotros como gobierno seguimos trabajando en función de un acuerdo de la reforma previsional y claramente esperamos que lo que ocurra sea que efectivamente se puedan subir las pensiones. Yo creo que el ultimátum, más que hacia el propio oficialismo, es hacia la oposición, porque el gobierno todo el tiempo ha querido que haya reforma. Ahora, son relaciones entre los partidos, tendrán que resolverlo. Nosotros como gobierno estamos trabajando en el Senado, en la Comisión de Trabajo, en la búsqueda de un acuerdo, y en esa tarea estamos. Yo soy muy respetuosa en la opinión de los parlamentarios, como también hemos sido claros como Ejecutivo que nosotros no vamos a propiciar los retiros. Cambiamos de tema, nos vamos a revisar ahora las reacciones que hubo tras la declaración del embajador de China en Chile, en el Congreso, en el Senado en particular, donde acusaba que aquí no había fundamento técnico para la decisión que adoptó el gobierno, la Comisión de Antidistorsiones, de establecer una sobretasa al acero chino que llega a nuestro país. Esa decisión fue cuestionada por el embajador, quien en términos bien duros planteaba que acá nuestro país estaba primero desconociendo ciertos acuerdos políticos, no especificó cuáles, entre Gabriel Boric y Xi Jinping, y que por otro lado acá hubo alguna motivación política, como decíamos, en esta decisión y no una de carácter técnico para poder respaldar esta iniciativa. Bueno, la Cancillería salió al paso de esas declaraciones a través de un comunicado desde la cartera que encabeza Alberto Van Claveren. Defendieron los fundamentos técnicos, dijeron, de las sobretasas al acero chino. Recordemos que esto ha ido generando cierta preocupación en varios sectores, sobre todo desde aquellos que tienen vínculos comerciales muy estrechos con China, el sector frutícola, por ejemplo, que ha advertido que acá fue una mala decisión la de tomar estas represalias y aplicar esta sobretasa al acero que viene desde el gigante asiático, fundamentalmente por los efectos que pueda tener para otros productos que van hacia ese mercado y la posibilidad de que China tomara algún tipo de represalia en contra de nuestro país. Bueno, lo que plantea Cancillería es que la Comisión Nacional de Antidistorsiones es la que determinó las medidas que establecieron que las bolas de acero de origen chino eran objeto de dumping. Esta comisión, dice, es un organismo técnico cuyo funcionamiento está normado por ley y lo integran representantes del Banco Central, del Servicio Nacional de Aduanas y representantes de diversos ministerios. Sus resoluciones se fundan en argumentos técnicos. En todo caso, en un tema que está siendo ampliamente discutido todavía, a lo que apuntaba el embajador chino fundamentalmente era que los representantes de los organismos técnicos, es decir, de la Fiscalía Nacional Económica y del Banco Central, votaron en contra de la decisión de aplicar este dumping y por eso planteaba que había cierto perfilamiento más bien político, porque fueron los representantes ministeriales los que sí estuvieron de acuerdo con esta imposición. De todas maneras, es una señal de alerta, ojo, respecto a cómo van el curso de las relaciones entre ambos países. Bueno, ya les contábamos cómo el panorama tecnológico y la irrupción en particular de ciertas tecnologías como la inteligencia artificial han generado un cambio también desde el punto de vista del peso de las empresas a nivel global bien interesante. Y eso es lo que refleja finalmente el hito que se marcó ayer. NVIDIA, la empresa que fabrica chips y semiconductores, productos que son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial, ayer superó a Apple como la segunda compañía más valiosa del mundo. Durante mucho tiempo entre Microsoft y Apple estaban peleando el primer lugar de este listado de las compañías de mayor capitalización bursátil a nivel global. Bueno, después de un largo rally que ha tenido la acción de NVIDIA, que ha subido más de casi 3 veces en su valor durante este 2024, la empresa de origen taiwanés se sitúa entonces ahora como la segunda compañía más valiosa del mundo, entrando así en el exclusivo club además de las compañías que tienen un valor bursátil superior a los 3 billones de dólares. Es una señal, como decíamos, bien relevante, más allá del puesto que ocupan en este listado, del peso específico que están teniendo este tipo de empresas, que son cada vez más relevantes para poder impulsar y sostener, darle un soporte tecnológico al desarrollo de la inteligencia artificial. Y tiene relevancia también desde el punto de vista estratégico. Recordemos que las tensiones entre China y Taiwán y la advertencia que ha hecho China de que en algún momento va a intentar recuperar este territorio
han generado también preocupación en otras partes del mundo y a nivel económico por los efectos que puede tener sobre el suministro de productos que son hoy día fundamentales, imprescindibles para el desarrollo tecnológico de varios sectores, el automotor, el computacional, entre muchos otros. Interesante lo que ha ocurrido también en este rebalance de fuerzas y de pesos específicos a nivel internacional. 8:21, vamos a una pausa, ya volvemos, seguimos con Agenda Económica, no se vayan. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica 8:23 y en la entrevista de hoy queremos hacer un balance de este Cyber Day 2024 y para eso estamos junto a Yerka Jukic, directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago. Bienvenida, Yerka. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Yerka, bueno, ya concluyeron estos 3 días del Cyber Day. Cuéntanos cuál es el balance que hacen ustedes a esta hora. Mira, todavía no tenemos las cifras finales de cierre, las vamos a tener más hacia el mediodía, pero sí lo que podemos adelantar es que el crecimiento nominal en ventas es de un 10% respecto al año pasado. Ajá. Y ese mismo 10% se replica para la cantidad de transacciones. Solo el primer día teníamos ventas de 200 millones de dólares, que ya representaba un crecimiento respecto al año pasado. Y también cercano a las 2 millones de transacciones el primer día, por lo tanto son cifras muy auspiciosas para este cyber. Eso ya marcaba una tendencia. Es cerca de 13% más en monto de venta el primer día de lo que se había registrado el año anterior, ¿no? Efectivamente, sobre el cyber del año pasado. Ajá. Así es que las ventas del cyber generalmente hemos visto como en eventos anteriores representan un cambio en la tendencia de las ventas de ese mes del comercio y creemos que en este caso se va a repetir esa misma tendencia. Ajá. ¿Es posible hacer algún tipo de proyección si es que en el primer día se vendió tanta cantidad de plata, hacer una proyección respecto al total de los 3 días, Yerka? Yo creo que sí vamos a poder tener esa proyección cuando ya tengamos todas las cifras finales. Las plataformas están disponibles donde los socios suben sus cifras y eso, como el evento terminó a las 23:59 de la noche, lo hacen ahora en la mañana. Entonces ahí vamos a tener todo el detalle de justamente cómo fue ese comportamiento, lo que tú preguntas. Pero, de acuerdo, el monto final específico, digamos, lo tendremos más adelante. ¿Pero es posible adelantar que este haya sido un Cyber Day más exitoso que el del año pasado? Nosotros estimamos y creemos que se va a cumplir la cifra de 500 millones de dólares para que es un poquito superior justamente a lo del año pasado. Ajá, de acuerdo. Es interesante analizar estos números, Yerka, sobre todo para ver si es que este es un termómetro de cómo está la situación del comercio, por un lado, y por otra parte también el consumo de las personas, ¿no? La capacidad de compra de las personas. ¿Cómo interpreta desde ese punto de vista, desde esos dos puntos de vista, esta edición del Cyber Day? Sí, desde el punto de vista de lo que tú dices del comercio es muy cierto, porque ya se ha visto durante abril-mayo, una tendencia, una leve recuperación de las ventas del comercio y se espera justamente que ya para los siguientes trimestres esta cifra vaya mejorando, estos índices vayan mejorando. Por lo tanto, un Cyber que está generando este nivel de crecimiento nominal del 10% respecto al año pasado, creemos que es una tendencia muy positiva para la recuperación del comercio. Ahora, respecto a las personas, hemos visto justamente también crecimientos en categorías por sobre el 20% en las categorías de supermercados, de farmacias, de alimentos y bebidas. Entonces eso nos hace pensar también que las personas están comprando sus artículos de primera necesidad con descuento en un cyber como este y eso va ayudando también, por un lado, que las personas compren con descuento, les facilita un menor gasto, pero por otro lado va ayudando a que se dinamicen esos sectores que han tenido gran crecimiento en el comercio electrónico. Sí, sí, claro. Y en ese sentido, el comercio electrónico en particular es un buen reflejo de lo que pasa en general en el comercio. Yo creo que sí. O sea, ahí no tenemos todavía un análisis muy fino, pero yo creo que, porque estamos todavía terminando recién esta versión, pero yo creo que van a haber cifras muy interesantes que vamos a poder sacar ahí. Ajá. El año pasado las ventas totalizaron poco más de 400 millones de dólares, ¿no?
Perdón, no te escuché bien. Que el año pasado, el 2023, había terminado el Cyber Day con ventas superiores, levemente superiores a los 400 millones de dólares, ¿no? Para entender la diferencia respecto a la meta de este año. Sí, efectivamente el año pasado fueron un poquito más de 400 millones de dólares. Tuvimos 2 cyber, el del segundo semestre fue bastante mejor que el del primero. Ajá. En términos ya de mayores ventas, y este va a superar, yo creo que a los 2, en base a las cifras que ya estamos viendo de manera preliminar. De acuerdo. Yerka, ahora, desde el punto de vista del evento y de lo que significa el comercio electrónico, ¿cómo ven ustedes el desarrollo de este evento y la maduración también del comercio a distancia? Te lo pregunto porque ha crecido de manera notable después de la pandemia, ¿no? Eso marcó un punto de inflexión definitivamente, hizo que explotaran estos canales de venta digitales, y ahora estamos en un proceso quizás distinto donde la velocidad de crecimiento ya no es la misma, pero donde insisten muchos actores en que hay más espacio todavía para seguir creciendo. ¿Cómo ven desde ese punto de vista lo que ha ocurrido en estos 3 días? Bueno, las cifras que nosotros manejamos para este año del comercio electrónico son alrededor de 11.500 millones de dólares, que representa un 8% de crecimiento respecto al año pasado. Y esto representa un 15% de las ventas del comercio. Y nosotros creemos que hay mucho espacio para seguir creciendo. En países de Europa o China tienen un 50% del e-commerce. Ahora, efectivamente, en la pandemia, los índices de uso, de consumo de comercio electrónico eran cercanos al 90%, 85, 90%. Esa cifra ha bajado, pero hoy en día no tanto. O sea, por lo menos el 70% de los usuarios de Internet siguen comprando online. Entonces, eso se va a mantener, y lo que estamos viendo ahora en el cyber es esa tendencia. Por otro lado, si vamos a lo que generó el sitio del cyber, el sitio oficial, el sitio tuvo un crecimiento en tráfico y de personas que se estaban conectando de un 15%, y eso demuestra que había también interés en buscar ofertas, están navegando, y las personas se quedaron mucho más rato navegando. Entonces, intuimos nosotros desde la Cámara que este cyber está generando un punto de inflexión para, por un lado, el crecimiento del sector del comercio, pero por otro lado, para la consolidación del comercio electrónico en Chile. Bien, Yerka, muchas gracias por conversar con nosotros en Agenda. Nos quedamos atentos en todo caso al balance final que hagan durante el día sobre este Cyber Day 2024. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bien, son las 8:30. Cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Partimos Noticias Express en unos minutos con Fresia Soltov.